Qué alegría estar en la casa del Señor una vez más, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos en las manos del Señor. No nos olvidemos de orar unos por otros, hermanos, aquellos hermanos que no han llegado, aquellos que ya tienen días que no han venido. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, Padre, te damos las gracias, glorioso Rey eterno, por la oportunidad, Padre bendito, por permitirnos venir aquí a tu templo, Señor Dios eterno, donde tu palabra, Señor, es explicada, Señor, es hablada, Señor. Te damos gracias, bendito Rey, por ese siervo tuyo que le has dado la gracia, bendito Señor Dios, de retener, de mantener tu palabra, glorioso Rey, de hablarla, Padre bendito. Te agradecemos, Padre Santo, por su fuerza, Señor, por su salud, Señor, por su esposa, sus hijos, bendito Señor Dios. Te damos gracias, bendito Señor, porque sabemos que tú eres su protección, Señor, su escudo, bendito Rey eterno. Realmente, Padre bendito, en ti es la esperanza, bendito Señor Dios eterno. Te pido que los bendigas grandemente, Señor, en todo tiempo y en todo momento, bendito Rey eterno. Asimismo, Padre bendito, para que tú seas bendiciendo esta congregación, Señor, a cada corazón aquí presente, Padre bendito, a cada corazón triste, adolorido, Señor, tal vez molesto, bendito Rey eterno. Te suplico, Padre bendito, que tu Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros, glorioso Dios. Dándonos a entender tu palabra, Señor, esa palabra que hoy será hablada, Señor. Que te pongas el querer como el hacer en nuestro corazón, bendito Rey eterno. Te damos gracias, bendito Rey, porque entendemos, Padre bendito, que tu palabra nos libera, bendito Señor Dios eterno. Te suplicamos, bendito Señor Dios, que nos deje entender tu palabra siempre, Señor Dios. Y asimismo, Padre bendito, que bendigas a cada una de nosotros, bendito Señor, en todo tiempo, bendito Rey. Te suplicamos, Señor, que puedas traer más personas, Señor. Más que nada, Señor, sabemos que han venido, Señor, y muchos se han ido, Señor, pero te suplicamos por ellos, Padre bendito, para que tú le redargulles su corazón, Señor, y regresen de nuevo, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, tu santa palabra, Señor. Que nuestros ojos, Padre bendito, siempre se pongan en ti, no en el hombre, glorioso Rey. Te suplicamos, Padre bendito, que nos ayudes a agarrarnos de ti, Señor, de tu mano, bendito Rey, pues tú eres nuestro Padre, Señor Dios eterno. Guíanos, Señor, purifica y santifica esta congregación, Señor, y que tu palabra, Señor, sea hablada conforme a tu santa voluntad, bendito Rey. Bendice a mis hermanos de la alabanza, Señor, de los monitores allá arriba, Señor. Gracias por todos ellos, bendito Rey, porque sabemos, Padre bendito, que se gozan al trabajar para ti, bendito Rey eterno. Bendícenos, Señor, quédate con nosotros, Señor, y que todo lo que se haga, bendito Rey, sea para honra y gloria tuya, bendito Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ¿cómo están? Bueno, estamos de celebración. Ya sabemos que este mes estuvo un poco diferente porque celebramos nuestro aniversario al principio del mes, y por eso no cantamos muchos cantos navideños, ¿verdad? Pero usualmente cantamos estas alabanzas que son tipo navideñas para hablar del nacimiento de nuestro Rey, de la encarnación de nuestro Salvador y cómo llegó a esta tierra y vivió una vida justa y santa por amor a nosotros. Amén. Entonces queremos gozarnos y queremos que también ustedes alaben con nosotros. Alabemos a nuestro Salvador. Quiero que me acompañen con sus palmas. Nace un Salvador del cielo, en un pesebre fue dado. Luz a la humanidad y al mundo paz. La tierra celebrará, es Navidad. Alza tu voz. Alza tu voz y canta al Señor, es Navidad, nace el Rey, alégrate hoy, es Navidad, gozo hay en él, es Navidad, gloria para el Rey, es Navidad.
esperanza y paz Él nos dará. La tierra celebrará, es Navidad, es Navidad. Alza tu voz y canta al Señor, alégrate hoy, es Navidad, gozo al Rey, es Navidad, gloria para el Rey. Alza tu voz y canta al Señor, es Navidad, alégrate hoy, es Navidad, gozo al Rey, gloria para el Rey. Amén, hermanos. Estamos de gozo, ¿verdad? Porque nació nuestro Salvador. Y pues todos juntos vamos a entonar alabanzas para nuestro Rey. venid fieles todos, a Belén marchemos de gozo triunfante y lleno de amor al Rey de los cielos, humilde veremos, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid fieles todos, vengan y adoremos, cantad aleluya, solo eres digno, el Pobre pesebre yace llenado, al hombre del cielo eterna salvación. El Santo Mesías, Verbo encarnado, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. venid fieles todos, vengan y adoremos, cantad aleluya, solo Él es digno. Ven- Gloria en las alturas.
venid fieles todos, vengan y adoremos, cantar aleluya, solo eres digno, venid fieles todos, vengan y adoremos, cantar aleluya, solo eres digno, pues solo eres, pues solo eres digno, oh Cristo el Señor. Amén, hermano. Solo nuestro Cristo es digno. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a darle paso a nuestro hermano Rodolfo. Hermanos, el Señor me los bendiga, sean todos bienvenidos. Realmente la alabanza dice a lo que venimos, a adorar a quien todo lo merece, amén. Estamos contentos de ver un buen grupo aquí en nuestra iglesia, alabando y glorificando el nombre de Dios. Nos gustaría saber si hay alguien que nos visita. De antemano sé de una persona que nos está visitando, pero si hay alguien más que pueda levantar su mano ahí en su lugar y nos haga saber que está aquí por primera vez. Bienvenido, el Señor me lo bendiga. Y por allá atrás, Dianita también trae una invitada. Dios me la bendiga, bienvenida. Quiero decirle a estas personas que nos visitan, quien te invitó realmente te ama. Y especialmente en estas fechas, que pudieras tú abrir tu corazón y recibir el mejor regalo que puede uno recibir en esta Navidad, que sea la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición que pudieras hacerlo y dale gracias a Dios por esa persona que te invitó. Esperamos que te sientas en casa y puedas volver a estar aquí con nosotros para alabar y glorificar el nombre de Dios. Hermanos, como anuncio solamente tenemos que este próximo miércoles no es que se suspende, solamente se recorre para el día jueves y tener el servicio alusivo a lo que es la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y les pedimos que se sintonicen en punto de las 7 de la tarde, el horario normal de cada miércoles. Solamente se va a recorrer al día jueves y posteriormente la próxima semana también lo que sería el servicio de Año Nuevo también se va a recorrer para el día jueves en el mismo horario, pero con una mecánica un poquito diferente. Va a ser por Zoom, se les trae el link, o igual se van a conectar en Facebook como normalmente lo estamos haciendo los miércoles, y vamos a poder vernos unos con otros ahí por medio de ese servicio. Así que a las 7, el jueves de esta semana y de la próxima semana, igual también a las 7 los esperamos a todos que se sintonicen. El Señor me los bendiga. Vamos a continuar con la alabanza. Pongamos de pie, hermanos. Oh ven bendito Emmanuel, de la maldad rescata Israel, que llora con triste desolación y espera ansioso su liberación. Canta, canta, pues vuestro Emmanuel vendrá a ti
sabiduría celestial y líbranos del mal a cada cual. Corrígenos y haznos bien, que con tu ayuda hemos de vencer. Cantar, hermanos. Cantar, cantar, pues vuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. Oh, ven glorioso Rey de Sion, y ten tu trono en cada corazón. Disipa toda la oscuridad y enséñanos tu santa voluntad. Pues vuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. Cantad, 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 cantad. Oh, ven Mesías, victorioso Rey, de nuevo a este mundo a reinar. Destruye para siempre el mal, y reina aquí en tu gloria celeste. Cantad, cantad, pues vuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. Cantad, cantad, pues vuestro Emmanuel vendrá a ti. Amén, hermanos. Nos va a ayudar el pastor en esta alabanza. Continuemos alabando al Señor. Esta es una fecha muy hermosa. Vamos a hablar de esto hoy, pero vamos a cantar esta última alabanza, la penúltima alabanza, porque al terminar cantaremos una final. Esta es tradicional, hermosa, y únase y cántela con gozo, agradeciendo al Señor.
hermosas las estrellas, la noche cuando soy el Señor. Adorarme, oír en alto la voz angélica, oír cantar nació el Salvador. Con gratitud Postrados adorarle, oír en alto la voz angélica, oír el Salvador. magos vinieron en alabanza, siguiendo un astro de gloriosa luz. Hoy por la luz de fe y esperanza, guiados somos a Cristo. Nació el Rey de Reyes en pesebre, amigo es de todo Salvador, venid con alma alegre, mostrad gloria al divino Salvador, dar gloria eterna a Cristo, el Salvador. Salvador, venid con alma alegre, mostrad gloria
Padre Celestial, te damos las gracias y la gloria por lo que tú eres. Nos unimos al primer canto navideño, cuando los ángeles aparecieron a los pastores y dijeron: gloria a Dios en lo alto y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Te damos gracias porque Jesucristo vino, nació, se cumplió, murió, se cumplió, resucitó, se cumplió, ascendió, se cumplió, y vendrá por nosotros, y por fe lo creemos y se cumplirá. Recibe la adoración que te damos, Señor. Y si hay alguien que no está seguro de tu perdón, de la salvación, de ir contigo cuando muera o cuando tú vengas, que pueda saber, Señor, que tú le amas y moriste por salvarle. Bendice este mensaje en el nombre de Cristo, te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien, precioso canto. Mateo 2, por favor. Evangelio de San Mateo, capítulo 2. Hermosos cantos los que el día de hoy se entonaron, bíblicos. A veces no todos los cantos que la gente hace son apegados a la Biblia, pero estos yo los estoy observando y los 4 son muy bonitos, muy bíblicos. Capítulo 2 del libro de Mateo. El título del mensaje es Un largo viaje navideño. Un largo viaje navideño. Navidad es una época de contraste. Por un lado hay mucha alegría. En México hay doble alegría porque todo el que trabaja recibe un mes extra de sueldo. Así que es bonita Navidad. Es hermoso porque es una época de melancolía y la gente tiende a perdonarse, lo cual es hermoso. Leí un pensamiento por ahí, alguno de ustedes lo pasó ahí en Facebook, que decía: no soporto más, debemos arreglar las cosas, pídanme perdón. Bueno, es una época de pedirse perdón, es una época de termina el año viejo, todo queda atrás, empieza un año, las cosas son nuevas, vamos a seguir adelante. Y es bonito, pero por otro lado hay mucha melancolía. Yo he estado estudiando este mensaje, he escuchado mucha alabanza y me regresaba al tiempo de mi niñez, con escasez pero alegres, contentos. ¿Cómo nos conformábamos con cositas sencillas? Era para nosotros un lujo. La primera vez que recibí mi regalo de los Reyes Magos, ya tenía yo como 10 años, era la primera vez, un carrito como de 20 centavos de plástico, y donde me volteé cuando amaneció estaba pero aplastado y arrugado, y con un hoyito que tenía le soplaba, ¡pum!, se enderezaba. Oye, no me necesita hojalatería y pintura, ¿verdad? Y de todo eso se acuerda uno, pero también se acuerda uno de la época en que uno viaja o viajaba y podía uno encontrarse con mamá, papá, familiares, hasta la suegra enfrente, ¿verdad? Y se perdonaban. Y luego viaja uno y ya falta alguien de la familia. Falta porque no pudo viajar o falta porque ya no está en este mundo. Y lo que yo siempre digo es que así como nos gusta reunirnos y que nadie falte, un día estaremos en la eterna reunión en el cielo y la meta es que nadie falte. Que esté papá, mamá, los hijos, los familiares, amigos, etc. Y para eso tenemos que llevarles el mensaje que hace posible eso, que es el mensaje de Cristo Jesús. En Navidad se viaja mucho, se recorren miles de millas, los aeropuertos se saturan, las centrales de autobuses se saturan, las carreteras se llenan. Pasar de México, de aquí de Estados Unidos a México, son millones de paisanos, ciudadanos que viajan a estar con la familia
Y ahorita hay mucho riesgo y sin embargo la gente sigue viajando y se expone a los riesgos y la gente son asaltados, en fin. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un largo viaje navideño. Un largo viaje navideño está en esta historia. Repito, historia. No es fábula, no es cuento, es una historia 100% creíble, es una historia perfecta. Un largo viaje navideño. Dice el versículo 1 del capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó con toda Jerusalén con él, y toda Jerusalén con él. Y convocados a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Un largo viaje navideño. Este viaje tuvo un motivo muy digno. El motivo del viaje de los magos. En primer lugar, este motivo fue Jesucristo. Lo que te debe motivar a levantarte los domingos es Jesucristo. Ninguna otra cosa. Lo demás es bonito, pero es secundario. Pero si quitamos a Cristo como el motivo, entonces no sirve lo que hacemos. Aun cuando vengamos al templo, miren, se recorren, decíamos, miles de millas para reunirse en familia, viajando de ciudad a ciudad dentro de un país o de país a país. Y luego de viajar todo ese mundo de millas y gastar tanto en ese viaje, gastar dinero y gastar tiempo, resulta que el motivo por el cual se viaja no es Jesucristo. Es reunirse con la familia, es la cena, es el intercambio de regalos, es saludarse, es pasarla bien, lo cual no tiene nada de malo eso. Pero aun cuando viajan en Navidad, se les olvida que el motivo principal debe ser Jesucristo. Cada vez que tú, hermano o hermana, te sintonizas el miércoles para oír su palabra, el motivo es Jesucristo. Cada vez que tú sales de casa para venir a este lugar, debe ser el motivo Jesucristo. El motivo de estas personas no era hacer negocio. Por eso estamos hablando de esta primera lección, el motivo del viaje de los magos. Este motivo no era para hacer negocios. Eran personas sumamente ricos. Estaban en el palacio, eran consejeros del rey, eran magos, consejeros de los reyes. Y cuando se movían en son de hacer negocio, un tratado económico o un tratado de reconciliación de paz entre reino y reino. Pero el motivo de estos magos no era para ninguna de estas cosas. El motivo de estos magos fue Jesucristo. Y la Biblia dice: cuando Jesús nació. Este es el largo viaje navideño. Jesús nació y fueron a verlo desde muy lejos, desde cientos de millas, 800 millas aproximadamente, desde lo que era Babilonia hasta este lugar. Y llegaron entonces porque Jesús nació. Y me gusta el verbo nacer. El verbo nacer está en pasado. Jesús, hermanos, Jesús nació. Se niega el nacimiento de Cristo. Los filósofos lo niegan. Falsos historiadores lo niegan. Religiones lo niegan que Jesús nació.
Pero la Biblia lo presenta en pasado, finiquitado ya el asunto. Ya nació. Es un hecho comprobado. El motivo del viaje de los magos fue ese precisamente, el nacimiento del niño Jesús. Este nacimiento fue esperado por 4000 años. Desde Adán hasta el Señor Jesucristo hay aproximadamente 4000 años. Por 4000 años se esperó la promesa de que vendría Jesucristo, que pondría su cuerpo en la cruz, y cuando la gente lo vio más débil, lacerada sus espaldas como el arado que penetra la tierra y hace surcos, así el látigo hizo surco en la espalda bendita de Jesucristo hasta desangrarse. Cuando estaba en la cruz en esa posición incómoda y la corona de espina atravesó las sienes santas del Señor, cuando sus labios fueron reventados por los puños de los fuertes romanos guerreros, cuando hematomas en el rostro, cuando párpados hinchados no podían ya ni abrirse para ver, y cuando cargó su cruz sangrando, agonizando, derramando la última gota de sangre, y cuando lo pusieron en la cruz y lo levantaron y lo dejaron caer con su cuerpo, con todo el peso, que todos sus huesos se descoyuntaron, en esa posición, bajo ese estado de tanto sufrimiento, que la gente lo vio agonizando, fue cuando más fuerte fue. Porque dice Hebreos 2 y Colosenses 2 que fue el momento en que derrotó a Satanás. Dice la Biblia que en la cruz clavó nuestros pecados y derrotó al que tenía el imperio de la muerte para liberar a los que estaban bajo cautividad de él. En su debilidad derrotó al enemigo más fuerte, que es Satanás y el mismo infierno. ¿Cuánto más ahora resurrecto no hay nadie que lo pueda derrotar y jamás vencerlo? El nacimiento de Jesucristo, Él nació para poner su vida en rescate por nosotros. Se esperó por 4000 años y 4000 años después se cumplió. Fue además un nacimiento profetizado. En el versículo 5 dice: y ellos dijeron en Belén de Judea, porque, ¿qué más sigue? Gloria a Dios. Es un nacimiento profetizado, así está escrito. Versículo 15: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, ¿qué más? Gloria a Dios. Qué bonita se oye la voz, como una sola, ¿verdad? Donde todos leen. Bien leído. Bueno, para que se cumpliese. Versículo 17, ¿qué dice? Las primeras 3 palabras. Esas son las primeras 3. Lo dicho por el profeta, entonces se cumplió. Es un nacimiento profetizado. Versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. ¿Qué más? Amén, gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? 4 profecías. No son todas, porque también está la de Miqueas 5, que hablaba de que iban a ser en Belén, y muchas más. Pero en estos pocos versículos, en el capítulo 2, aparece que Jesús fue profetizado su nacimiento. Entonces es una historia verdadera, es una historia esperada y cumplida por 4000 años. Es una historia profetizada. Fue un nacimiento comprobado por la geografía. Si alguien piensa que el nacimiento de Jesús es mito, pues hay muchas cosas que dicen lo contrario. Muchos tratan de negar la historicidad de Jesús, piensan que no existió. Pero este fue un nacimiento donde la profecía lo verifica,
y donde la historia lo verifica también. La geografía lo verifica también. Dice el versículo 1, cuando Jesús nació, ¿en dónde? En Belén de Judea. Geografía. El lugar menos conocido, que era Belén, ahora es uno de los más conocidos de todo el planeta. En todo el planeta. ¿Quién va a negar que Belén existe? Geografía. Una característica del libro del Mormón es que menciona muchos pueblos y habitantes que no existen en la historia, que no existen en la geografía esos pueblos, que la arqueología no encuentra esos lugares. Pero todo lo que dice la Biblia lo demuestra la arqueología, la historia, las ciencias, etcétera, etcétera. Entonces, aquí este nacimiento fue comprobado por la geografía, nació en Belén, también por la historia, dice el versículo 1 a la segunda parte, que nació en los días del rey Herodes. Herodes fue un personaje histórico. Se menciona también a César Augusto en Lucas 2. Se mencionan a Claudio. Se menciona al padre de Herodes cuando Herodes murió. Se mencionan muchos personajes, al hijo de Herodes cuando Herodes murió. Son personajes históricos. Se menciona a Pilato cuando lo crucificó. Se mencionan a los emperadores, al gobernante romano Agripa y muchos otros más. Entonces Jesús se demuestra su nacimiento por la geografía, por la historia. Su nacimiento se demuestra también por el calendario romano. La historia, desde que Dios hizo el universo, empezó cuenta regresiva. Cuando nació Jesucristo, borrón y cuenta nueva, y empieza la historia. Cualquiera que se llame ateo y diga que no existió Jesús y que no existe Dios, nada más pregúntele en qué fecha se encuentra. Y al mismo instante en que él le diga la fecha, ahí estará él mismo, sin saberlo, demostrando la realidad de la historicidad de Jesucristo. Porque al decir la fecha, es una fecha que Jesucristo fue el que vino a dividir esa fecha. Hermanos, Jesucristo es divisor, ¿sabía eso? Jesucristo es divisor, en el buen sentido de la palabra. Nadie puede estar neutro. O se está contra Cristo o se está a favor de Cristo. Él fue divisor, dividió la historia entre antes y después de Cristo, y en la cruz fue divisor también, porque había un incrédulo muriendo que no creyó en él, y había un creyente que murió creyendo en él y fue al paraíso, mientras que el otro fue la condenación. Pilato fue el único que intentó ser neutro y dice: yo me lavo las manos, aquí yo me lavo las manos. Pero qué error tan grande, porque lamentablemente hoy se está lavando las manos en el infierno. Nadie puede ser neutro. Entonces, cuando Jesús nace, viene a cumplir la función de divisor y divide la historia entre antes de Cristo y después de Cristo. Y cuando Él venga, tomará la humanidad y dividirá, dice la Biblia, como el pastor divide a las ovejas de los cabritos. Divisor. Entonces Jesús nació, y su nacimiento también es comprobado por el calendario romano entre antes de Cristo y después de Cristo. Nosotros nos regimos por el calendario romano. Solamente la nación de Israel se sigue rigiendo por el calendario antiguo, y ellos están en el año 5000 y fracción, porque eso fue desde que Dios creó a las cosas hasta el día de hoy. ¿Cuál fue ese fue el motivo del viaje? ¿Cuál es el motivo del viaje de los magos? Ver a Jesús. ¿Qué te motiva a venir a este lugar? Venir a darle la adoración a Jesús. ¿Qué te motiva a apartar tiempo y leer la palabra de Dios? Tener comunión con la palabra de Dios y hablar con Jesús en oración. ¿Qué te motiva cuando tú sacas tu ofrenda y la apartas y la das al Señor? Para que Jesús reciba lo que es de Él. ¿Qué te motiva entonces a vivir una vida aunque nadie te vea, vivirla bien, porque tu motivo es Jesús? Pero quita a Jesús de esa motivación y es todo lo opuesto a lo mencionado.
Vamos a ver en segundo lugar la terminal del viaje. ¿Cuál fue la terminal del viaje de los magos? Dice el versículo 1, vinieron del oriente, salida oriente, terminal del viaje a Jerusalén. Vinieron unos magos. Estos magos eran consejeros de los reyes. Muchos de ellos estudiaban lo que es la astrología, la hechicería, la adivinación, porque con todas esas ciencias ocultas del mal, acudían al mal para poder tener seguridad de un futuro, confiando en el mal que les revelara la hechicería, la adivinación, la astrología, les revelara un futuro para aconsejar al rey por dónde guiar a su nación, con qué enemigo enfrentarse, cómo evitar ciertos enemigos según la astrología. Puras cosas malas. Estas personas, los magos, acostumbraban a eso. Pero estos magos, excepcionalmente, allá en Babilonia, fueron impactados por la vida de un siervo de Dios. No solo uno, eran 4. Daniel y sus 3 amigos que se consagraron al Señor. El resultado de todo eso fue que unos consejeros, porque Daniel era consejero, pero él nunca consultó la astrología, ni la hechicería, la adivinación, nada de eso. Él tenía más sabiduría que todos los sabios de su tiempo por la revelación de la palabra de Dios. Y se ganó la enemistad de la gente, de los otros sabios, porque los otros sabios le tuvieron la envidia, porque ascendió al ser el sabio número 1, sin consultar la herejía y la hechicería, sino confiando en la palabra de Dios, en el Dios vivo. Muchos lo odiaron, pero el testimonio siguió y siguió. Y a la vuelta de años, estos magos se convencieron de que el Dios de Daniel era real y fueron creyentes, y Dios les reveló que Jesús había nacido a través de una estrella que vieron. Entonces la terminal del viaje de los magos fue Jerusalén. ¿Saben? Ellos no fueron a Roma. Roma era la capital del imperio del mundo, porque Roma era un imperio mundial. ¿Y qué privilegio más grande ir a Roma? En la época de Roma avanzó la construcción de una manera excepcional y llegaron a tener el siguiente lema: todos los caminos conducen a Roma, no a Jerusalén. Y los grandes reyes, los gobernadores, los sátrapas, los sabios, los ricos, no iban a viajar a un pobladito, sino iban en plan de negocio, iban en plan de cuestión social que les diera prestigio, y viajaban a Roma. Pero estos no fueron a Roma, no fueron al Imperio Romano, tampoco fueron a Grecia. A Grecia se le conocía como la capital de la sabiduría. Roma era la capital del poder y del poder militar y del poder económico. Pero Grecia era la capital de la sabiduría. Todos los filósofos eran griegos. La sabiduría griega era la punta de lanza, era la número 1 en el mundo. Y quien iba a Grecia, pues el griego dominó en el mundo. Y cuando Jesús nació se hablaba parte del arameo, pero el que dominaba era el griego, que era la lengua del sabio, la lengua de lujo, hablar el griego. Pero ellos no fueron a Grecia, la capital de la sabiduría. En cambio fueron a Jerusalén. Jerusalén, ¿y quién era Jerusalén? Jerusalén era la capital de una de las naciones más pequeñas del planeta, que hasta la fecha tiene el segundo lugar en pequeñez. La capital más pequeña del mundo. El país más pequeño del mundo es el Vaticano, porque es un país. Y luego le sigue Israel, y yo creo que luego le sigue El Salvador, me parece. Pero ¿quién va a viajar a la capital más pequeña como era Jerusalén?
no solamente era una capital pequeña, sino que estaba esclavizada, porque estaban bajo el dominio del Imperio Romano. No podían hacer nada los judíos, porque arriba la cabeza era Roma, el Imperio Romano, el emperador. No podían ni siquiera matar a las personas. Por eso no pudieron matar a Jesucristo. Tuvieron que pedirle a Pilato, gobernador romano, que lo ejecutara. ¿Por qué? Porque ellos eran esclavos. ¿Qué les motivó a ir a un lugar tan pequeño, desconocido, sin prestigio, donde no iban a hacer ningún plan de trabajo que les beneficiara, sino fueron a esa pequeñita, a aquel pequeño país, y del país, la ciudad más pequeña del país más pequeño? ¿Cuál era la ciudad más pequeña de todo Israel? Belén, que apenas si era una simple aldea, una aldea. El profeta Miqueas dijo lo siguiente sobre Belén, en el capítulo 5, verso 2, dice: pero tú, Belén, Efrata, miren cómo lo dijo, pequeña para estar entre la familia de Judá, eres muy pequeña. Y Dios escogió que ahí naciera Jesucristo, y los magos fueron a buscar al niño, al rey que había nacido, a la ciudad más pequeña. Fueron a la ciudad más pequeña. Esa fue la terminal del viaje de los magos. Pero vamos a ver ahora, en tercer lugar, la ruta del viaje. ¿Cuál fue la ruta? Ya sabemos a dónde iban a ir: a Belén. Pero ¿cuál fue la ruta hasta llegar hacia allá? Bueno, se cree que venían, la Biblia dice que venían del oriente. Y el oriente pues es Bagdad, también Irán también Irán e Irak, los dos. Y se cree que venían de Babilonia, lo que hoy es Irak. Y venían de allá y venían, atravesaron selvas. La ruta fue: vamos a atravesar selvas. Imagínense cuánto tiempo se llevaron. El peligro de las selvas. Atravesaron desiertos calientes. Atravesaron ciudades diversas, que era donde aprovechaban para abastecerse de alimentos y comprar las bolsas de cuero para usarlas de cantimplora y llenarlas de agua para seguir el viaje, donde lo tenían bien definido a dónde iban a llegar. Y atravesaron todo esto. Atravesaron ríos caudalosos, arroyos. Atravesaron caminos sin pavimentar. Atravesaron lugares donde quizás ya ni siquiera podían atravesar, y ellos se abrieron paso en esos caminos, en medio de la maleza, montes, subiendo y bajando cerros, etcétera, etcétera, cargado de provisión para el largo viaje, haciendo todo eso. Esa es la ruta de los magos. Era una ruta difícil. Veamos en cuarto lugar los peligros del viaje. Este viaje era demasiado peligroso. Déjenme darle las razones. Primeramente, estas personas no tenían ninguna necesidad de someterse a ningún peligro. Ellos estaban en la parte más segura del reino. Estaban en el palacio. Y el palacio, lo que hoy sería aquí en Estados Unidos la Casa Blanca, es el lugar más seguro. Todas las capitales están protegidas, están rodeadas. Las capitales de los tiempos de antes, de los castillos, tenían lo que se llamaba el foso. ¿Y qué era el foso? Bueno, pues el palacio lo construían como en una lomita y luego hacían un hoyo todo alrededor, una zanja, y la llenaban de agua y le metían cocodrilos, y donde estaba seco le ponían animales salvajes. ¿Por qué hacían eso? Para que si algún enemigo quería matar al rey, a cualquiera que estaba en el palacio, entre ellos los sabios que estaban cerca del rey, tenían que pasar por murallas, tenían que derrotar a los soldados, tenían que nadar entre cocodrilos, tenían que aventurarse en medio de fieras, leones, tigres, osos, y finalmente llegar hasta allá. Entonces ellos estaban bien protegidos. ¿Qué necesidad tenían de aventurarse en un peligroso viaje? Por ver a Jesús. No les importó su vida. Los peligros
del viaje de los magos. Sin duda alguna se expusieron enfermedades. Es un viaje que duró más de un año. ¿Cómo lo sabemos? Duró casi 2 años. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando llegaron a Herodes preguntando dónde está el rey que ha nacido, Herodes dijo, ¿cuándo vieron la estrella? Ellos dijeron, la vimos tal fecha. Y dice Herodes, tal fecha, el niño debe tener tal edad. Maten a todos los niños de 2 años para abajo. Dice, conforme al tiempo de la aparición de la estrella. Entonces se llevaron casi 2 años viajando. Al llegar al hacer este peligroso viaje, en 2 años viajando por diversos lugares, infestado de animales, de plagas, de tantas cosas, fueron expuestos a diversas enfermedades donde quiera que pasaban. Pero no les importó enfermarse por tal de ver a Jesús. También fueron expuestos a ser asaltados. Ellos llevaban mucho dinero, llevaban un cofre de oro. Esto no lo vamos a tocar. Este cofre de oro es para el rey, que cuando lleguemos lo vamos a adorar y le vamos a entregar este oro. También le vamos a entregar el incienso y la mirra, pero el oro es lo valioso. Cuando ellos cargaron el oro, empezaron, esos hombres llevan oro, asáltenlos más adelante. Atravesaron entonces desiertos donde los beduinos asaltantes, los piratas del desierto, se dedicaban a despojar a las personas, y ellos se enfrentaron a asaltos, a peligros, porque iban con muchas provisiones. Eran gente, era la nobleza. La palabra noble no tiene nada que ver con el sentimiento de noble, esa es otra cosa. Se le llamaba nobles a la gente más rica, lo que se le conoce como la nobleza. Ellos eran la nobleza del oriente, la gente rica de alta alcurnia que estaba en el tope de la cuestión financiera en el mundo, y su trabajo era junto al rey. Eran personas que todo lo tenían. Al viajar, entonces ellos se exponen a todos estos peligros, enfermedades, el peligro de ser asaltados. Se expusieron a animales feroces, pasaban por selvas, atravesaron pantanos. En el desierto pudieron haber sido mordidos por las más letales serpientes que andan ahí arrastrándose en el calor y el frío también de la noche del desierto. Se expusieron a la sed del desierto. No existía la tecnología de hoy como el GPS que dice voy a tal lugar y llego a tal hora. Y sí tenían un GPS, pero era divino, era la estrella. Pero humanamente hablando no existían los recursos para decir llego de tal lugar a tal lugar a tal hora. No, les pudo haber fallado el viaje, se pudieron haber extraviado. No lo hicieron porque el Señor los guiaba, pero el peligro existía de que se les acabaran las provisiones y de que al llegar a esos lugares, entonces antes de llegar ellos murieran de sed. Todos esos peligros se expusieron a la sed rabiante del desierto. Se expusieron al frío congelante, porque así es el desierto, es muy extremoso. En la noche te mata el frío y en la mañana y en el día te hierve el calor. Fueron expuestos a todo eso. Se expusieron a ser comidos por tribus aborígenes que estaban en la más remoto de las selvas. Hasta el día de hoy existen caníbales en los lugares remotos selváticos. Se expusieron a Satanás, que no me cabe duda que luchó por obstaculizar el viaje de ellos. La prueba está cuando el apóstol Pablo dijo lo siguiente: pero nosotros, hermanos, dice el apóstol Pablo, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Primera Tesalonicenses 2, 17 y 18. Si a Pablo, que quería ver a la iglesia de los tesalonicenses para ayudarles en su vida espiritual, Satanás los estorbó,
¿Cuánto más a estos magos Satanás los estorbó, que tenían el propósito de encontrarse con el Señor? Satanás pone muchos estorbos. Bendito sea Dios cuando vencemos esos estorbos y podemos venir a adorar al Señor, pero hay estorbos. Y tú hoy venciste muchos estorbos, gloria a Dios. Y por último se expusieron a la ira del más malvado de los reyes. Después de atravesar todos estos peligros que no perecieron por la protección de Dios, finalmente llegaron, casi 2 años después. Qué cansado el viaje, a lomo de animales, viajando. Y cuando llegan, no se hospedaron en un hotel, no pensaron en ellos. No fueron a un restaurante pues para comer un poco diferente a la comida que quizás añejada traían y que se abastecían en cada pueblo. Entonces no fueron ni al mejor restaurante, ni fueron tampoco al mejor hotel a asearse y descansar un poco y pagarle a los esclavos para que prendieran el aire acondicionado, ¿verdad? Y empezaran con los plumones. No, así cansados, sudorosos del viaje, se dirigen al palacio y se están metiendo en la cueva del león. Porque al preguntar, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. Esa es la primera pregunta que aparece en el Nuevo Testamento. Al hacer esa pregunta, en vez de ver a un rey que había nacido, a un hermoso bebé chapeadito, precioso, lindo, en vez de ver a ese rey, ven a un rey viejo, agrio. No me cabe duda de que Herodes, la historia lo describe como uno de los hombres más malvados. Su pura apariencia daba miedo. Estaba tan agrio que cuando chupaba un limón, el limón era el que hacía gestos. Hay gente agria. Tienen la cara más larga que la carretera. Pueden sacar un grano de frijol de una botella de tan larga, ¿verdad? De tanta amargura, agrios. Y este rey era agrio. Este rey no era feliz. El rey Herodes mató a todos sus hijos, a todos. ¿Saben por qué razón? Porque peligraban que los príncipes le quitaran el puesto a él como su padre. Mató a todas sus esposas. Mató a su hermano, que él lo nombró sumo sacerdote, y lo mandó a matar porque estaba en contra de él. Dios lo castigó con una enfermedad. Una enfermedad, no se sabe qué era, pero la describen como una enfermedad vergonzosa y pestilente. Sabía él que era una persona odiada. Y cuando estaba a punto de morir, todavía lúcido, consciente, dio una orden el malvado rey Herodes. De hecho, no le tembló la mano para mandar a matar a cientos de bebés, miles de bebés de 2 años para abajo. Cuando él estaba muriendo, sabiendo que era odiado por el mundo, dio una orden: encarcélenme a los sacerdotes de Dios. En el mismo instante en que se dé la noticia de que yo muera, yo ordeno que los maten a ellos. Porque si no van a llorar por mí, quiero que lloren aunque no sea por mí, y van a llorar por ellos. No llorarán por mí, pero alguien tiene que llorar cuando yo muera, decía él. Y si no lloran por mí, van a llorar por esos que van a matar. Qué malvado era. Y así descendió al infierno. Así que si él no tuvo duda de lanzar sentencia de muerte a todos los que amenazaban su reino, imagínense cuando vienen estos magos sudorosos, cansados, y le preguntan a él: ¿en dónde está el rey que ha nacido? En ese momento tembló su trono. ¿Cómo que un rey ha nacido si yo soy el rey?
ha nacido el rey de Israel. Tú ni siquiera eres judío. ¿Saben que él no era judío? Él era idumeo, descendiente de Edom. Y Roma lo puso al frente de los judíos. Lo impuso, pero no era judío. Claro, aprendió toda la ley de Dios y conocía todas las costumbres, pero no era judío. Cuando le llega la noticia, ha nacido el verdadero rey de los judíos, pudo haber aniquilado a esos pobres hombres. No lo hizo porque Dios los protegió y les quiso sacar información. A ver, ¿dónde está? Para que yo le adore. ¿Saben? ¿Saben que él creyó que Jesús nació? Una persona puede creer en la Navidad verdadera, en el nacimiento de Jesús y estar perdido, porque él creyó, no lo dudó. ¿Saben que él conocía la ley? Una persona puede conocer la palabra de Dios y perderse. ¿Saben que él declaró delante de todos: le quiero ir a adorar, porque no dudo de que nació? Díganme dónde. Y después de hacer todas estas cosas religiosas, ir al infierno. Todo eso era Herodes. Los magos se expusieron a muchos peligros. El peligro más grande, ser muertos por Herodes. Dios los protegió. Número 5, rapidito. No me quiero esperar al próximo año. El precio del viaje de los magos. Solo lo leo lo que escribí para ahorrar tiempo. Miren el precio que los magos pagaron. Número 1, precio económico. Gastaron su dinero. Un presupuesto para un viaje tan costoso y tan largo, de duración de casi 4 años, viaje redondo y de vuelta. Gastaron su economía. El precio biológico. Gastaron 4 años de su vida. Cuando regresaron estaban 4 años más viejos, 4 años más enfermos, 4 años más debilitados, pero salvos en su alma. Gloria a Dios. Pero pagaron el precio económico, pagaron el precio biológico, pagaron el precio laboral. En 4 años no recibieron sueldo. Pagaron el precio emocional. Imagínense el desgaste mental. Yo les hablaba la semana pasada de que cuando yo decidí venirme aquí, después de 2 años que Dios me estuvo convenciendo y yo renunciando a aquella iglesia, que me entró una angustia. Bueno, ellos debieron haber tenido angustia. ¿Cómo será el viaje? ¿Cómo lo vamos a costear? ¿Llegaremos? ¿Nos matarán? ¿Nos moriremos en el desierto? ¿Qué va a pasar? ¿Veré por última vez a mi familia? Y eso nos lleva entonces a el precio emocional. Que en el precio emocional pensaron en su familia y ahora ve el precio familiar. Es probable que sus mismas familias fueron los primeros que se obstaculizaron. ¿Cómo que irte a un lugar tan lejos, casi 2 años de viaje, y nos dejas aquí? Precio familiar. Y quizás cuando se despidieron, abrazaron a sus esposas, a sus hijos, y probablemente pensando que a lo mejor no los veían de regreso. Precio emocional, precio familiar. Y en el precio emocional, ¿cuántas burlas han de haber recibido? Ustedes ya están viejos. ¿Cómo que una estrella los va a guiar? ¿Cómo es posible que renuncien al puesto de consejeros de los reyes? ¿Cómo es posible que no van a trabajar todo este tiempo para ir a ver a un rey? Todo eso lo aprovecha Satanás. Pagaron todo ese precio. Pero también invirtieron. Y aunque lo gastaron, ellos lo vieron como inversión. Bastante oro. Todo esto para el presupuesto, para el viaje ida y vuelta. Pero esto no lo toca nadie. Lo vamos a traer al rey. El precio de las ofrendas. Una inmensa fortuna en regalos para el niño Jesús. Dice el versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, incienso y mirra. En otro mensaje les digo qué hicieron ellos, José y María, con esas ofrendas. Después les digo qué hicieron. Hoy no, para no perder tiempo. Rapidito, 2 puntos más y termino. El propósito de los viajes de los magos. 4 propósitos. Propósito número 1, conocer al rey que ha nacido.
Ese es el propósito más aplaudible. Ayer estaba yo escuchando a un rabino que se convirtió. Y dice que él le dijo al Eterno: revélame verdaderamente quién eres tú y cómo llegar a ti. Y se llevó más de 2 horas el testimonio de cómo conoció a Jesucristo. Y ahora él está en las sinagogas, sigue siendo rabino, y está en las sinagogas y le hace pregunta a sus colegas para que ellos a su vez encuentren la respuesta de que Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Él es el verdadero Dios y la vida eterna, el verdadero Mesías que ya nació. Entonces, el propósito de ellos era conocer al rey. Segundo propósito, el primer propósito, ¿cuál fue? Conocer al rey. El segundo propósito que nos da lección a nosotros, de todo el que conoce al rey, el segundo propósito es adorar al rey. Yo no puedo adorar a quien no conozco. Por eso he usado una frase que escuché ya hace mucho, que dice que el que no conoce a Dios, donde quiera se anda hincando. Ellos no podían adorar a quien no conocían. Pero ya que lo conocieron, no se van a detener para adorarle. El que es de Dios, las palabras de Dios oye y viene a adorarle. Primer propósito, conocer a Dios. Segundo propósito, adorar al rey. Tercer propósito, testificar a Israel que Jesús ha nacido. Ellos no se enteraron y ellos dijeron: ¿en dónde está el rey que nació? ¿Nació el rey? A ver, rabíes, busquen en las profecías. Sí van a ser en Belén. ¿Quién les despertó la inquietud de que buscaran al rey que había nacido? Estos magos fueron usados por Dios. En vez de que Israel testificara a los gentiles, estos gentiles les testificaron a Israel. Cuando nosotros somos salvos, se cumple el propósito. Conocimos a Dios, somos salvos por Jesucristo. Debe cumplirse en cada salvo el propósito, adorar a Dios. Debe cumplirse en cada salvo el propósito, ser un instrumento de Dios para testificar a los perdidos. Y el cuarto propósito, que también es de los creyentes: deleitarme en traerle una ofrenda que Él me la acepte. Y ellos vinieron no a pedirle, sino a ofrecerle un presente: oro, incienso y mirra. Por último, la seguridad del viaje. ¿Por qué tuvieron éxito en ese viaje? Termino diciendo por qué. Dice el versículo 9: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. La seguridad consistía en una estrella. Me pasé toda la semana estudiando, viendo qué pensaban otros, leyendo, checando qué dicen otros grandes teólogos. Y hay mucha confusión de lo que es la estrella. La conclusión a la que yo he llegado es que esta estrella era la misma gloria de Dios, que no era un astro que estaba allá en los cielos y que desde allá mandaba sus rayos. Era la gloria de Dios que con su luz bajaba al tabernáculo, y cuando caminaba se movía el pueblo bajo su luz. Cuando se paraba el pueblo a pernoctar, a dormir, a descansar. Recuperaban fuerza, se elevaba la nube. La gloria de Dios luminosa fue la misma gloria que le apareció a un inconverso, a un asesino que quería matar a los cristianos, se llamaba Saulo de Tarso, y que cuando pensó que Jesús había muerto, se le aparece la gloria de Dios rodeando una luz que lo derribó. Era la presencia de Jesucristo. Para mí la conclusión es que no era una estrella hubiera quemado la casa. Era la gloria de Dios. Y el versículo 9 dice, al final del 9 dice: se detuvo la estrella. ¿En dónde? ¿Se detuvo dónde? Sobre
el niño Jesús. ¿Saben en dónde se detenía la estrella? Perdón, la gloria de Dios. En el tabernáculo. Pero ¿saben por qué en el tabernáculo? Porque en el tabernáculo había una cajita que se llamaba el Arca de la Alianza. Y esa cajita representa a Jesucristo. Y sobre Jesucristo reposa la gloria de Dios. Y cuando nació el niño Jesús, Él dejó los cielos, dejó su gloria y la gloria caminó. Y lo identificó: tú eres el rey. Esa es la conclusión a la que yo he llegado. Que no era que los astros, que la explosión, que las nubes, que hace 800 años, que lo que sea. No, no, no. Era la gloria de Dios en Jesucristo. ¿Qué hizo esa gloria de Dios? Era la gloria de Dios dirigida por el Espíritu Santo. ¿Qué hace esa gloria de Dios? Hoy nos toma a nosotros los pecadores, el Espíritu Santo, la gloria de Dios usada por el Espíritu Santo, y nos trae a nosotros, nos ilumina para que entendamos que somos pecadores y que necesitamos a Jesucristo, y nos trae hasta Jesucristo. Nosotros decidimos adorarle como los magos o rechazarle como Herodes y otros más. Puestos de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por ese largo viaje navideño que tuvo su éxito al llegar a Jesús. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por la profecía hermosa de que Jesús nació, de que murió, de que resucitó, de que ascendió a los cielos y vendrá por nosotros. Señor, si hubiera alguien aquí, yo no lo conozco, tú sí, que tiene dudas de tu presencia, tiene duda de tu perdón, que sepa que tú le trajiste. Fue tu Espíritu Santo, tu gloria, quien le trajo aquí para que escuchara de Jesucristo. Antes de terminar la oración, así en esta posición de meditación, hablando con Dios, yo quiero terminar con una pregunta. Para usted que está aquí en este auditorio, para usted que me escucha por internet, ¿tienes tú a Cristo en tu corazón? Le pusieron por nombre Jesús, que significa Salvador. ¿Quieres pedirle que venga a tu alma y te salve para que Jesucristo nazca en ti? Entonces, como los magos, cree en Él. Dile así en oración, dile: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Gracias por traerme hasta los pies de Jesucristo, y yo quiero su perdón. Lava mi corazón de pecado. Nace en el pesebre de mi corazón, Señor Jesús. Gracias por escucharme y por venir a mi alma. En el nombre de Jesucristo te lo agradezco. Si usted hizo esa oración, solo levante su mano y yo voy a dar gracias a Dios por usted. Levante su mano. Dios te bendiga. ¿Quién más? Levante su mano. Gracias, Señor, por el fruto que traes y que vas a traer en quien escuche este mensaje, para tu honra y gloria. Gracias por Jesucristo. Y guíanos con tu gloria, con la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Terminemos con esta última alabanza. Todavía da tiempo, porque ya terminó es el servicio navideño. El miércoles vamos a tenerlo. ¿Dónde está el grupo? ¿Ya no? ¿Ya no? Entonces, ¿mande? No, si ya no están, no te preocupes. Como tú mandas. Ok. Bueno, queríamos despedirnos, pero vamos a cantar para el miércoles, Sintonícenos el miércoles. Salúdense todos, que Dios les bendiga. Salúdense de lejitos, No se den el abrazo de Nochebuena, aunque ya viene Nochebuena. Dios les bendiga.